Al libro de Mateo, hermanos, capítulo 16. Vamos a tomar toda una serie de estudios los miércoles por todo el verano, si Dios así lo permite, con la ayuda de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo número 18, y ahí está la base del tema que vamos a estar tratando durante todo el verano, con la ayuda de Dios, los días miércoles, ¿verdad? Y bueno, qué bendición. Ahora, si ya lo tienen, díganme amén. Dice la palabra del Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Bendito Dios, te damos gracias por permitirnos estar aquí en esta tarde, mitad de la semana, un refrigerio espiritual para nuestras vidas, para nuestras almas. Y damos gracias porque nos das la bendición, la fuerza, la salud y el deseo de estar aquí en tu casa en vez de estar en cualquier otro lugar. Gracias por ello, y permítenos, Señor, valorar y apreciar el tema que vamos a estar tratando durante estas semanas acerca de la iglesia, y esperamos que sea una gran bendición este tema. Háblanos, por favor, enséñanos y edifícanos. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Vamos a estar hablando acerca de la iglesia durante el verano, con la ayuda de Dios. ¿Por qué es importante la iglesia? ¿Quién fundó la iglesia? ¿Quién estableció la iglesia? ¿Quién forma parte de la iglesia? ¿Por qué es necesario estar en la iglesia? Todo esto y muchas otras preguntas vamos a estar tratando sobre este tema de la iglesia. En la escatología bíblica, hablando sobre los eventos diseñados por Dios en la profecía de toda la historia de la humanidad, no aparecía, por así decirlo, no aparecía un tiempo, una institución, un organismo llamado iglesia. Cuando, en mi opinión, la más clara revelación de Dios a los hombres en cuestión de toda la historia de la humanidad fue dada a Daniel, capítulo 2. Y en Daniel capítulo 2, ahí está la historia de toda la humanidad, pero la revelación que se le dio a Daniel en ese sueño que tuvo Nabucodonosor, y que Daniel, por la gracia de Dios, interpretó, no se deja ver de ninguna manera. Yo no lo he visto. No se muestra nada acerca de una institución, un cuerpo, una asamblea llamada iglesia. No se deja ver, no se deja notar. Pero Dios es sabio. Cuando muere Cristo, se cumplían las 69 semanas de Daniel. Solo faltaban 7 años para el fin y se acabó. Ya allí 7 años y se acababa todo en cuestión de la historia bíblica. Ahí vendría la eternidad, 7 años después.
Se cumplieron 69 semanas, 483 años. Y después de allí, faltarían solamente los últimos 7 años, la última semana de Daniel. Pero no sucedió, no pasó, sino que fue todo lo contrario. Con la muerte de Cristo, el Mesías príncipe, como dice Daniel capítulo 9, se abre una puerta en el tiempo. Muchos reconocen ese tiempo como la dispensación de la gracia. Muchos teólogos la han denominado así. Otros simplemente han denominado a ese tiempo después de que Cristo muere y resucita y que vendrían los siguientes 7 años y después el fin. Entonces apareció una era que se conoce como la era de la iglesia. Unos la llaman la dispensación de la gracia. Algunos no están de acuerdo con eso porque la gracia de Dios va más allá de las dispensaciones, por eso dicen. Pero no está mal, algunos la llaman así. Estamos en la dispensación de la gracia o estamos en la era de la iglesia. Entonces aparece la iglesia, por así decirlo, en el ministerio de Cristo. Aparece la iglesia y se abre este tiempo en el cual, por así decirlo, la iglesia está funcionando hasta este día por casi 2000 años aquí en esta tierra. Esos 2000 años, y si quieres ser lo más exacto, por así decirlo, como 1980 o 90 años. 1992 años, si lo quieres ser más exacto. Ha funcionado la iglesia, la era de la iglesia en esta tierra, la época de la iglesia. Y como dije, como muchos la llaman, la dispensación de la gracia. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sabemos. Pero la Biblia dice que Cristo viene por su iglesia en un abrir y cerrar y se acaba este tiempo. En el arrebatamiento nos vamos con Cristo y se acaba este tiempo. Y entonces después de eso, entonces se tiene que completar la semana 70 de Daniel. Entonces se tiene que completar esa semana. La semana 70 de Daniel se tiene que completar, que normalmente es conocida los 7 años de la manifestación del anticristo y de la gran tribulación. Qué interesante todo eso. Pero la iglesia, hermanos, en todo el Antiguo Testamento, y les digo hasta la más clara revelación de escatología y de profecía bíblica en todo el Antiguo Testamento, por así decirlo, no hay algo tan visible, tan palpable en toda la Biblia denominado iglesia. Pero apareció, porque con el Mesías príncipe apareció la iglesia. ¿Cómo se miró entonces la iglesia antes? Bueno, ni siquiera la entendían que iba a existir. ¿Cómo la miraron los apóstoles cuando ahora es el pueblo adquirido por Dios, la nación santa? ¿Cómo la miró el apóstol Pedro, por así decirlo, en 1 Pedro 2:9? Véanlo, 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así lo estaba viendo. O sea, lo estaba palpando.
Pablo deja saber un poco más de esto allá en Efesios capítulo 3, versículos 9 y 10. Por favor, vean ahí este versículo. ¿Cómo llama Pablo a la iglesia? Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Ah, caray. Un misterio escondido. ¿Cómo lo llama el apóstol Pablo? ¿Cómo está llamando a la iglesia? ¿Un misterio qué? Ahora, pero ¿por qué es un misterio escondido? Porque en el Antiguo Testamento no se habla nada de la iglesia. Es un misterio. Y un misterio es una verdad que está escondida, no está al descubierto, pero en determinado tiempo se va a revelar. Un misterio. La iglesia fue un misterio escondido. Dice, desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. O sea, ya Dios lo sabía en la eternidad. Él ya sabía acerca de la iglesia, pero no había hecho ninguna revelación. A ninguno de los profetas en el Antiguo Testamento no hizo una revelación de la iglesia. No lo hizo, sino que lo guardó como un misterio escondido. Pero desde el principio de los siglos ya estaba la iglesia. Que un día iba a aparecer la iglesia. Qué interesante. Dice el versículo número 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio, dígame de qué cosa, el misterio escondido, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, el apóstol Pablo dice, fue un misterio escondido, pero ahora es la iglesia que está en la multiforme sabiduría de Dios, está dando a conocer el evangelio, la salvación, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, para que la gente sea alcanzada para ir al cielo. La iglesia, a través de la iglesia. Un misterio escondido, pero que ahora es una realidad. Analizando un poco, personalmente, analizando un poco más el trasfondo, si hay un trasfondo de la iglesia en el Antiguo Testamento, si hay un trasfondo de la iglesia, si hay, en mi opinión, un cuadro de la iglesia en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel es una imagen o un cuadro de la iglesia en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando crece la nación de Israel, no crece en la nación de Palestina, sino crece en Egipto. En Egipto, ¿cómo estaban ellos? Esclavos. Luego Dios llama a Moisés y envía a Moisés para libertar a su pueblo, y a través de maravillas y prodigios Dios liberta a su pueblo de Egipto y lo lleva a la tierra prometida, la tierra que fluye ¿qué? Esa es una comparación de la iglesia, porque así como Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, la iglesia somos gente que hemos sido sacados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás. Hemos sido llamados por su gracia admirable para ser salvos, porque por gracia somos salvos. Y Él nos quiere llevar a nuestra tierra prometida. ¿Dónde está nuestra tierra prometida? En la gloria de Dios. Solamente es un cuadro. Ahora que nosotros tenemos toda la Biblia, podemos deducir eso. Otro cuadro me gusta, cómo lo vio David en el Salmo 133. Me gusta el cuadro. Vean ustedes Salmo 133, versículo 1. Son 3 versículos este salmo, pero el puro versículo 1 nos enmarca lo que es una iglesia.
Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Qué dice? Esa es una iglesia. ¿No ven ahí la iglesia ustedes? Me gusta porque dice que los hermanos están ahí para criticarse unos a otros, ni para chismearse unos con otros, ni para pelearse unos con otros. Todo lo contrario, el cuadro es tan hermoso. Mirad, asómbrate, observa cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Y habla de una hermandad. ¿Habitar quién, hermanos? ¿Los qué? Y creo que aquí estamos una bola de hermanos y de hermanas. ¿Y cómo estamos? Dice que habitar los hermanos, ¿cómo deben de estar? ¿Cómo deben de estar? Juntos. Y luego no solamente juntos, sino en una ¿qué? Armonía. Oh, qué hermoso, qué bello cuadro de lo que es la iglesia. Pero ahí no dice que es la iglesia. Simplemente estoy diciendo que en el Antiguo Testamento hay cuadros donde fácilmente se refleja la iglesia. ¿Me estoy dando a entender? Por primera vez aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Aparece la palabra iglesia en el libro de Mateo, capítulo número 16, versículo número 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué interesante, ¿verdad? Recuerden que Jesús había hecho una pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y entre todos Pedro contesta. Y Pedro contesta diciendo que unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y Cristo le dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces dice el versículo número 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el ungido, el Cristo. Esa palabra Cristo es en griego, Cristo. En hebreo, Mesías. En español, ungido. Tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido. Y lo dice, el Hijo del Dios viviente. Y en respuesta a esta respuesta, Jesús le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y aquí es donde el catolicismo romano se ha confundido pensando o creyendo que Pedro es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Y por eso lo han llamado hasta papa. Pero eso es un gran error doctrinal. Eso no está diciendo la Escritura. Cuando la Escritura está diciendo, y yo también te digo que tú eres Pedro, lo que significa roca pequeña o pequeña piedra. Y luego dice, y sobre esta, ¿qué dice? Roca. Aquí hay dos cosas. La roca se refiere a dos cosas. La roca se refiere a la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la roca. La roca se refiere a Cristo mismo, porque Cristo es la roca. Lo vamos a estar viendo más adelante, los otros miércoles. No cualquier roca, sino la principal piedra del ángulo sobre la cual las piedras vivas son edificadas. Nosotros somos llamados piedras vivas, pero estamos edificados sobre la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y aquí aparece, edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia.
Y el verbo que está usando ahí de edificar, ¿verdad? No está, por así decirlo, asignado en un tiempo en particular, sino es algo que está haciéndolo, estaría haciéndolo. Edificaré, estaré edificando mi iglesia. Voy a seguir salvando almas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Voy a seguir salvando almas para que vengan esas almas a Cristo y sean edificados sobre la roca, y eso vayan conformando un gran edificio, un gran templo, una gran casa de Dios, una gran edificación. Porque cada persona que se convierte al Señor es una piedra viva que se edifica sobre la principal piedra del ángulo, que es Cristo. Y se va edificando, y Cristo dice, edificaré. Él estaría edificando su iglesia. Por eso, note usted, en Hechos capítulo 2, versículo 47, dice la palabra del Señor, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ¿qué dice? Claramente está diciendo quién está edificando la iglesia. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, edificaba, ponía la piedra, añadía cada día a la iglesia, el gran cuerpo de Cristo. ¿Quiénes? Los que habían de ser ¿qué? Salvos. Entonces, hermanos, es muy interesante cómo nuestro Señor Jesucristo menciona estas cosas tan interesantes aquí, pero esta es la primera vez que aparece la palabra iglesia aquí en el Nuevo Testamento. Interesante el versículo número 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatada en los cielos. Qué interesante comisión. Bueno, al final del versículo 18, y quiero mencionar otra cosa ahí que no llegué yo. Vamos a pasar al 16-18 de Mateo. Mateo 16-18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y lo dice, y las puertas del Hades no prevalecerán, ¿qué dice? Contra ella. Todo eso es tremendo. Todo eso es algo extraordinario, maravilloso. Lo que está diciendo Cristo aquí en este pasaje. Podemos decir muchas cosas de la iglesia. Póngame atención, por favor. La iglesia es una institución divina, no humana, porque es Cristo que está edificando la iglesia. Es Cristo que salva las almas. Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Sí tiene que ver con humanos, porque nosotros somos humanos, somos hombres y mujeres. Tiene que ver, pero somos la gente, las personas perdidas en nuestros delitos y pecados, que hemos sido alcanzados por el Evangelio de Cristo. Entonces la iglesia es una institución divina compuesta por hombres y mujeres que han puesto su fe y su confianza en Jesucristo como su Salvador, y que se congregan
en determinado lugar, número uno, para alabar a Dios. Número dos, para ser edificados en la palabra, para aprender la palabra de Dios. Y número tres, para prepararse para predicar el evangelio, ganar almas. Tres propósitos prácticos para la iglesia. Nos congregamos para darle la gloria a Dios. Hemos sido congregados para darle la gloria a Dios. Somos congregados para ser edificados, enseñados en la palabra. Y también nos congregamos para prepararnos para salir y predicar el evangelio a un mundo que está cada vez más perdido. Y que nosotros tenemos la respuesta para este mundo perdido. Ha sido la respuesta para nosotros y también puede ser la respuesta para ellos. Solo el que no quiera, pues no quiere. Pablo dijo, no es de todos la fe, pero la comisión no la podemos evadir. Tampoco nos podemos, como predicó el hermano Ignacio hace 2 o 3 semanas, excusar o sacar pretextos para no hacerlo, porque por la gracia de Dios el Señor nos alcanzó a nosotros, pero usó a alguien que nos llevó el evangelio. Así nos quiere usar a nosotros también para que llevemos el evangelio. No quisiera que se escuchara en ningún sentido o en un mal sentido lo que voy a decir. Pero pensemos todos aquí. Mi hermano Juan Carlos Mora, con su salud quebrantada, batallando con eso fue su segunda trombosis, lo que él nos contó, pero había tenido una anterior aquí atrás en su cabeza. Con días en los cuales el equilibrio de su cuerpo no está bien, donde a veces tiene que pasar mucho tiempo reposando, descansando. Y una vez que recobra fuerza, vámonos. No tenemos nadie aquí excusas o pretexto, estando con buena salud, para hacer por lo menos la quinta parte de lo que el hermano hace. No digamos lo mismo, pero la quinta parte estoy diciendo. Porque si él sale 20 horas, 15 horas a la semana a hablar a la gente de Cristo, ¿qué no podemos ir 1 hora, 2 horas nosotros? Yo nomás pregunto. El edificador de la iglesia es Cristo. No solamente Él es el edificador de la iglesia, Él es el dueño de la iglesia. Qué interesante esto. Lo que está diciendo Cristo aquí, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré. Él está edificando su iglesia, pero ahora dice, edificaré mi iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Cristo. Yo he viajado por muchos lugares y me he topado con gente que se cree dueño de la iglesia. Y lo voy a decir, a mí me da lástima esa gente que se cree dueño de la iglesia. Es que nosotros aquí somos los fundadores. Es que nosotros aquí somos los que hicimos todo. Me dan ganas de decir, ay, cómo quisiera tener para regresarte todo lo que hiciste para que no digas que ese es tú.
Porque el dueño de la iglesia es Cristo. Entonces hay quienes quieren mostrarse como ellos, como el mérito. Esta iglesia existe por mí. No, qué lástima si alguien piensa así. Y nosotros pues, precisamente hace muchos años, y cuando nos hicimos también una iglesia bautista fundamental independiente, esos fueron los principios que establecimos, de que reconocíamos que el dueño de la iglesia no seríamos nosotros, ni el dueño de la iglesia jamás volverían a ser los misioneros, ni ningún otro pastor. El dueño de la iglesia sería Cristo solamente. Él es el dueño de la iglesia. Él es el dueño. Y le pertenecemos todos. Por eso es interesante regresar a la frase allá de 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Se pagó por ti, se pagó por mí. Se adquirió, como cuando tú vas a la tienda, ¿verdad? Y adquieres allí un galón de leche y pagas, adquieres, porque pagas. Adquieres un pan Bimbo y unas conchitas, unas mantecadas, y pagas, y ahora son tuyos. Así también Cristo pagó por nosotros también. Él pagó por nosotros. Le pertenecemos a Él. Entonces, ¿quién es el dueño de la iglesia? Cristo. Cristo es el dueño de la iglesia. Y escúchame, no solamente es el dueño de la iglesia, también Cristo es el fundador de la iglesia. Cristo es el fundador de la iglesia. Entonces tenemos un dilema. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Personalmente creemos que fue precisamente en el ministerio de Cristo se empieza a formar lo que hoy conocemos como la iglesia de Cristo. Empieza a dar los primeros pasos. Y pensamos y creemos que esto básicamente sucede bajo el ministerio de Cristo. Se registra un acontecimiento en los evangelios cuando creemos que eso sucede. Mateo capítulo 10. Vean por favor, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 10, versículo 1. 10:1. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí hay un término interesante. El término dice, entonces llamando. Eso es lo que quiere decir la palabra iglesia. Gente que está siendo llamada. El término iglesia, su raíz griega, quiere decir gente llamados afuera. Gente llamados afuera. Y Cristo aquí está llamando aparte a sus 12 discípulos. Y dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo número 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles, estos son, primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Versículo 3, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo. Y versículo número 4 dice,
Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y ahí él empezó a juntar un grupo de gente llamado fuera para que anduvieran con él. Yo estaba pensando, no era una iglesia local, era una iglesia itinerante. Se movía más o menos en un diámetro, por decirlo, para aproximado, para el número cerrarlo, unos 200 kilómetros. Es como de aquí a Tijuana, de aquí a San Felipe, de aquí en el norte de Coachella. Así, un diámetro, 200 kilómetros, más o menos. Ahí, esa era Cristo estaba en el norte, estaba en el sur, estaba en el este, estaba en el oeste, en el Jordán, y sus discípulos estaban con él. Finalmente, esta iglesia itinerante se establece, o Cristo dejó que debería de establecerse más que todo en Jerusalén. Recuerde que fue en la ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey, que lamentablemente o afortunadamente, como se quiera ver, ¿verdad? Fue Cristo allí donde murió, en las afueras de Jerusalén, en el monte Gólgota. Cristo murió. Y los discípulos estaban allí, en Jerusalén. Cuando Cristo resucita, Él les dice, quédense en Jerusalén. Cuando les dio el Espíritu Santo, estaban en Jerusalén. Ya hablamos del Espíritu Santo la otra semana. Les dio el Espíritu Santo cuando sopló. ¿Dónde estaban? ¿En qué lugar estaban? Estaban en el aposento alto. ¿Dónde estaba el aposento alto? Está en Jerusalén. Y Cristo, antes de ascender al cielo, les dijo, allá en Lucas capítulo 24, podemos ver, Lucas capítulo 24, y vamos a ver el versículo número 49, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad, dígame de dónde. Entonces lo que podemos ver de esa iglesia itinerante de Cristo, ahora se empieza a establecer y Cristo está diciendo, quédense ¿dónde? En Jerusalén. Luego, miramos en Hechos capítulo 1:8, vean lo que dice, más Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, primeramente dígame dónde, porque ¿dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban? En Jerusalén. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos en Jerusalén. Entonces, si ya podemos ver más adelante en el libro de Hechos 2, ellos reciben el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde están ellos? En Jerusalén. Se convierten 3,000 personas. Quiero recordar posiblemente ese Hechos 1:14. Vamos allá en Hechos 1:14, donde están 120, donde nos dice la palabra de Dios. ¿Dónde tenemos? Versículo 15, Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran ¿cuántos hermanos? Como 120 el número. Ahora usted vaya a Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000
personas. Ya no son 120. Ahora a los 120 se han añadido como 3,000 personas. ¿Dónde está sucediendo todo eso? Ya no es una iglesia itinerante, ahora están en la ciudad de Jerusalén. Ya es una iglesia local. Repite ese término porque es correcto. ¿Es una iglesia qué? Es una iglesia local. Como esta iglesia, la Iglesia Bautista de Esperanza, es una iglesia en Mexicali, una iglesia local aquí en Mexicali. Y hay iglesias locales y hay otras iglesias aquí también en Mexicali, locales en diferentes sectores de la ciudad, ¿verdad? Entonces, tenemos esa iglesia creció porque los hermanos estaban siendo llenos del Espíritu Santo, buscaban las cosas de Dios, no ponían pretexto, no ponían excusa y se dedicaban a predicar el evangelio, se dedicaban a ganar almas. Como dice Hechos 5:42. ¿Qué dice Hechos 5:42? Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. Dígame a quién. O sea, una iglesia que es todos los días en el templo y por las casas están predicando a Jesucristo, pues va a ser una iglesia que va a estar ¿qué? Creciendo. Porque los hermanos no ponen pretexto de que ahora no puedo, ahora no quiero, ahora no me gusta, ahora esto, ahora lo otro, ahora aquí, ahora allá. No, estaban haciendo lo que deberían de hacer. Y fue una iglesia de miles y miles de personas. Muchas veces alguien me pregunta, pastor, ¿por qué a veces la iglesia no crece? Porque no se trabaja. Pero cuanto más se trabaja, más puede crecer una iglesia. No es suficiente, por supuesto, siempre se necesita el poder del Espíritu Santo. ¿Sí me está escuchando? Se ocupa la oración, porque no es nomás ir y predicar, sino que el Espíritu Santo haga la obra. Siempre pensamos esto, cuando yo te hable al oído, yo quiero que el Espíritu Santo te esté hablando al corazón. Qué interesante. Entonces tenemos aquí que Cristo es el dueño de la iglesia, Él fundó la iglesia, ¿verdad? Y vamos a regresar para terminar en esta noche, porque ya tengo 45 minutos aquí hablando. Vamos a regresar a Mateo 16:18, por algo bien interesante que está allí. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego dice, y las puertas, léalo conmigo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando, cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, está hablando de una iglesia derrotada, una iglesia fracasada, una iglesia extinguida o una iglesia triunfante. ¿Qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando aquí? Es una iglesia triunfante, hermanos. No es una iglesia derrotada, fracasada, extinguida. Es una iglesia triunfante. Ni las puertas del Hades, ni todas las fuerzas del Averno, ni todas las potestades de Satanás van a prevalecer contra la iglesia. Esta es la promesa de Cristo. Cuando enviaban los cristianos a los leones, el gran emperador romano Marco Aurelio, muy intelectual, mucho conocimiento, pero odiaba a los cristianos. Nerón odiaba a los cristianos. Él creyó, estos sectaristas, los voy a acabar.
los voy a poner terror en ellos, los voy a enviar al Coliseo para que se los traguen los leones. Y él creía que eso iba a crear un pavor entre los cristianos para no sufrir tan cruel muerte. Pero los hermanos que iban al Coliseo a morir no iban con miedo, ni con pavor, ni tristes, ni desanimados, ni reclamándole a Dios. Esos héroes de la fe sabían que iban a morir, iban a ser descuartizados por las fieras. Iban con fe. Simplemente decían a los leones: vengan y tráguenos, porque nada va a impedir que este día yo pueda ver a mi Señor. Y morían por su fe en Cristo. Y cuanto más el emperador quería extinguirlos, más se multiplicaban. Algunos dicen, después cuando vino la iglesia imperialista y el oscurantismo, que allí se extinguió la iglesia. La verdadera iglesia se extinguió. No. Aún que esa iglesia imperialista, con su maquinaria satánica de la diabólica, yo no le llamo santísima, es diabólica, satánica inquisición, que descuartizó a muchos cristianos y mandó quemar a muchos más en la hoguera, como Juan Hus, que fue quemado por su fe en Cristo y murió cantando himnos al Señor. Y muchos dicen que en el oscurantismo, ¿dónde está la iglesia? Hermanos, siempre ha existido la iglesia. Posiblemente en algún lugar acá, en algún lugar allá, en la otro lugar allá. Los mismos comunistas de Rusia extinguieron, que creyeron que podían extinguir la iglesia. Y apareció la iglesia de los subterráneos. No se podían congregar a la vista pública, pero en los subterráneos, en los secretos, en las profundidades, ahí se congregaba la iglesia, donde no llegaba el ejército ruso para detenerlos. Muchos fueron detenidos por su fe, muchos pastores. Cuando estuve en Virginia, ¿cómo se llamaba esa ciudad que fue Virginia? ¿Alguien recuerda? Ya ni me acuerdo. Harrisonburg, Virginia. Y vi un sector de la iglesia de puros viejitos, gente de 70, 80, 90 años, 200, 300 viejitos. La mayoría habían pasado 15, 20, muchos eran pastores, muchos eran ancianos de las iglesias, eran pastores, habían sido encarcelados, torturados. Por la gracia de Dios pudieron salir y migrar a los Estados Unidos, por la gracia de Dios. Y yo estaba enfrente de todos ellos. En Cuba metieron a la cárcel a uno de nuestros pastores porque empezó a predicar: vamos, no podemos establecer una iglesia porque en 50 años el gobierno no permitió más que abrir 2 iglesias en 50 años. Así de diabólico y satánico es el comunismo. 2 iglesias. Pero un pastor se animó y dijo: vamos a abrir iglesias en todo Cuba, pero les vamos a llamar casa templo. Y entonces empezaban a congregarse en las casas y a ganar almas en las casas
y las congregaban en una casa. Y por todo Cuba, miles y miles de pequeñas congregaciones. Oh, la misma autoridad autorizaba a los brujos, los hechiceros, los practicantes del vudú en Cuba. Con gente estaba, y yo los vi en los edificios públicos, al aire libre, practicantes de brujería, de hechicería, del vudú, con su ropa blanca, con su gorrito, ¿verdad? Los brujos, los satánicos, con todos los permisos legales. Eso sí, pero un cristiano no podía abrir una iglesia. Pero se abrieron miles de iglesias. Entonces cuando supieron de este pastor que estaban abriendo miles de iglesias, se estaban abriendo miles de iglesias, lo agarraron, lo metieron a la cárcel. Así es el diablo. Pero ni las fuerzas del mismito infierno van a poder contra la iglesia. Por eso yo quiero que usted vea qué tan importante es la iglesia. Y si usted es un redimido de los que han sido adquiridos, pueblo adquirido por Dios, vea que no es cualquier cosa, es un gran privilegio. Y usted que me está viendo, iglesia quiere decir que es llamado fuera y congregado. Por eso estamos congregados aquí esta noche. No para quedarnos en las casas, sino para congregarnos. Todo cristiano en cada servicio de su iglesia. Los de la primera iglesia se juntaban todos los días. Posiblemente hasta hacían varios servicios en el día. Todos los días. Nosotros nomás tenemos 3 servicios. Miércoles, domingo en la mañana, domingo en la tarde. Y se nos hace mucho. Pero qué privilegio es que si usted sabe, y qué responsabilidad, si usted sabe que usted es parte de la iglesia, usted debería de querer estar en su iglesia. Congregarse en su iglesia. Ni las mismas puertas del infierno van a poder contra la iglesia. No han prevalecido. Yo no sé usted, yo quiero ser parte de ese tipo de creyentes. Que Dios nos ayude. Vamos a seguir hablando de este tema el próximo miércoles. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por el estudio. Pedimos tu ayuda, tu bendición. Por favor, haznos dejar sentir y ver qué tan importante es la iglesia, ser parte de la iglesia, ser ese pueblo adquirido por Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos. Así como estamos todos ojos cerrados, toda cabeza inclinada en esta noche, ¿quién podría decir, pastor, la verdad, qué bendición fue el estudio de la palabra? Fue de bendición a mi vida. ¿Quién podría decir, pastor, gracias a Dios? A ver tu mano, a ver tu mano. Padre, gracias. Gracias. Gracias por hablarnos, gracias por enseñar tu palabra. Sigue bendiciendo cada hermano, cada hermana, que con esfuerzo y dedicación y responsabilidad, Señor, siempre estamos listos para congregarnos, juntarnos como iglesia. Gracias. Llévanos con bien, bendice tu pueblo, bendice tu iglesia. Te lo pedimos en Cristo. Amén.